Incapacidades laborales de origen profesional. Vamos a ver cómo se manejan estas. La incapacidad de origen laboral o profesional es aquella que se deriva de una enfermedad ligada con las actividades de trabajo en la empresa o de un accidente sucedido en la empresa o mientras estaba laborando, porque no necesariamente tiene que estar dentro de la empresa, pero estás laborando, no estás dentro de la empresa, pero estás laborando. Por ejemplo, un mensaje. La incapacidad originada por una enfermedad de origen profesional o por un accidente de trabajo debe ser pagada por la administradora, la administradora sí, de riesgos laborales, ¿sí? Entonces aquí cambia, ¿no? Si esa dolencia es una enfermedad de origen profesional o es un accidente de trabajo, esa incapacidad ya no la paga la EPS, ni tampoco luego se la van a mandar a la ARL, a la AFP, a la administradora de fondo de pensión. De eso se encarga la ARL, la administradora de riesgos laborales. ¿Cómo? ¿Y cuáles son los porcentajes de un accidente de origen laboral? Desde el primer día, la ARL, la administradora de riesgos laborales, desde el primer día se encarga pagando el 100% de toda la incapacidad, el 100%. ¿Ya? Este pago se efectuaría hasta el momento de su rehabilitación o de su readaptación o de su curación o de la declaración de su incapacidad permanente parcial o de su invalidez o de su muerte. Mejor dicho, ese chicharrón se le vuelve chicharrón de la ARL y hasta que esta persona no se cure puede pasar el tiempo que sea, la ARL va a tener que seguir pagándole. Obviamente la ARL pues le va a exigir unos determinados controles en la EPS, etcétera, etcétera. Le va a exigir hacerse exámenes pues de, de que tiene concepto favorable de rehabilitación. Lo va a mandar ante la Junta Médica que le hagan un examen profesional pues para ver si al fin que se pensiona o no se pensiona. Todo ese proceso lo va a hacer la ARL, pero eso es algo que le corresponde a la ARL exclusivamente durante todo el tiempo. Y mire como dice ahí, o hasta que se rehabilite o readaptación, o sea que lo pongan en otro puesto, o curación, o sencillamente que se pensione hasta su muerte. Ya se encarga la ARL. O sea que en cuestiones de incapacidad, las incapacidades por parte de la ARL son como las mejorcitas. Incapacidad laboral cuando el trabajador no está afiliado a Seguridad Social. ¿Qué pasa si el trabajador no estuviese afiliado a Seguridad Social? Si la empresa no tiene a su empleado afiliado a la EPS o a la ARL, ¿sí? En caso de una incapacidad, la empresa deberá pagar la totalidad de la incapacidad. Y en caso de que el empleado no pueda rehabilitarse ni recuperarse, la empresa misma tendrá que pensionarlo de su bolsillo. Tendrá que pensionarlo. Igualmente, la empresa debe de asumir todo el costo de los tratamientos, porque como no tenía la EPS, pues la EPS no le va a costear hospitalizaciones, ni cirugías, ni nada por el estilo. Entonces, la empresa le tiene que costear todos los tratamientos. La EPS también, si hubiera estado en la EPS, le daba la droga, le daba los medicamentos. Como no estaba la empresa, todas las fórmulas médicas que le den para su recuperación, la empresa tendrá que darle la plata para que compre los medicamentos. Terapias de recuperación, si los necesita, todo será asumido por la empresa hasta que se cure y si no se cura, pues le va a tocar pensionarlo.
Entonces, mire lo delicado que es ustedes no tener a una persona afiliada a la seguridad social en su empresa. ¿Sí? Si una persona trabaja medio tiempo, ¿cuánto le deben de pagar por incapacidad la empresa, EPS o ARL? ¿Qué me dicen, muchachos? Recuerden que una persona tranquilamente puede trabajar medio tiempo, le paga medio salario, obviamente. Les decíamos que cuando le pagan medio salario, incluso ahorita no sé si ustedes sepan que hay muchas empresas que están negociando eso con los empleados, de ir a trabajar solo 2, 3 veces a la semana y 8 horas, 3 días y le pagan medio salario. Hay unos temas ahí. Pero entonces, ¿qué pasaría si se incapacita esta persona? Con una incapacidad, ya sea laboral o común. ¿La empresa seguiría pagándole la mitad del salario mínimo? ¿O cuánto tendrían que pagarle? ¿Qué creen? A ver qué me dicen por acá. Medio salario. Grave, profe. Bueno, estoy grabando. ¿Quién más me participa? Hoy están calladitos. Eso debe ser que estos 2 días que dejamos de dar clases se enfriaron. ¿Mm? ¿Nadie más? Bueno, continuamos pues, muchachos. Y la respuesta, muchachos, a esto es, recordemos que el ingreso base de cotización de una persona que trabaja medio tiempo ante la EPS y la pensión y todo eso es sobre el salario mínimo. ¿Se acuerdan que yo les había enseñado a ustedes sobre el salario mínimo? Que así una persona gane medio salario o algo, entre los dos tienen que poner el excedente, pero ante la salud, la RL y la pensión hay que pagar es sobre el salario mínimo. Entonces, ante esta empresa, a ellos le pagan sobre el salario mínimo completo. El trabajo le toca ponerle el excedente y pagan eso. Entonces, de ese modo, la EPS, si es la encargada de la incapacidad o la RL, va a devolver conforme al salario mínimo. ¿Ya? En consecuencia de ello, tenga el salario inferior al mínimo mensual, pues hay que pagarlo. Tendrá que cotizar de todos modos sobre el salario mínimo. ¿Ya? O sea, aparte, a pesar de que la persona gane medio salario mínimo, la cotización se va a hacer sobre el salario mínimo. Y es por esto que tanto la empresa como la EPS o la RL le liquidarán la incapacidad sobre la base del salario mínimo. O sea que lo legal y lo justo sería que a ese trabajador que trabaja medio tiempo y se incapacita, lo legal es que le paguen por su incapacidad el salario mínimo completo, porque sobre esa base es que pagaban en la EPS. Y es esa misma la base que le van a entregar a la empresa. A la empresa le van a entregar un salario mínimo completo por cada mes de incapacidad de esta persona. Entonces lo justo es que le dieran ese dinero a él porque pues es para él, la EPS es de él. ¿Ya? Pero pues hay casos, muchachos, hay casos de gente que definitivamente quieren truquear a las personas. Bueno, vamos a seguir. Siguiente pregunta. Cuando un trabajador es incapacitado, la EPS o la ARL deben de pagar la incapacidad. Eso lo tenemos claro. Pero, uy, se me fue.
Pero ¿quién se encargará entonces de lo correspondiente al pago de salud y pensión? O sea, miremos este cuadro, muchachos. Miremos este cuadro. Ustedes saben que cuando una persona está incapacitada, la salud y la pensión hay que pagárselas. Eso pues se los dije ahora. O sea, hay que pagarle salud, hay que pagarle pensión. Pero ¿quién la va a pagar? Cuando el trabajador estaba trabajando, pues bueno, a él le tocaba un porcentaje, que es este de acá, y a la empresa le tocaba otro porcentaje, que es este de acá. Lo mismo la pensión, al trabajador le tocaba el 4 y a la empresa le tocaba el 12. Pero si este trabajador ya no está laborando, pues está en la casa incapacitado. ¿Quién se encarga de asumir esos porcentajes? ¿Este 4, este 8.5 o este 2 o este 12.5 completo? ¿Quién lo asume? ¿O este 4 o este 12 o este 16% completo? ¿Quién lo asume? Recordemos que la ARL y los parafiscales no se pagan, pero estos porcentajes, ¿quién los asume? Es la pregunta. ¿Será que la empresa tiene que encargarse de uno y de cuál de los dos? Pues vamos a revisar, esa es la idea que vamos a ver. Y dice entonces, ojo con lo que dice acá, que está separado, y entonces tenemos que ponerle atención cómo es la vuelta. Si la incapacidad es común, el 4%, la EPS se lo descontará al trabajador del pago de la incapacidad, o sea, de ese dinero que le van a dar al trabajador por incapacidad, a él le descuentan el 4%. Este 4% se lo descuentan al trabajador. ¿De dónde? Del pago de la incapacidad. ¿Sí? En cambio, el 8,5%, que es este que hay acá, o sea, lo que falta de salud, y el 12%, que es este que hay acá, que es lo que falta de pensión, lo debe de pagar el empleador. Y por eso yo les digo a ustedes, muchachos, que es que la empresa no puede sencillamente lavarse las manos y decir, ah, no, eso ya lo paga el EPS o eso ya lo está pagando es la AFP o la ARL y entonces yo ya no tengo nada que saber de él. No, señor. La empresa va a tener que seguir colocando la parte que le correspondía a la empresa, de pensión que le correspondía el 12 y de salud que le correspondía el 8.5, aunque recuerden que si está exonerada, pues esto no necesita pagarlo. Recuerden que si la empresa está exonerada, esto no lo paga. Pero el 12 sí lo tiene que pagar obligatoriamente. Y del auxilio que le dan de salud, se le descuenta el 4% de pensión y el 4% de salud, pues, del auxilio. ¿Ya? Permítanme, aquí borro un momentico para poder ver el otro ejemplo. Esto también aplica para la licencia de maternidad. ¿Sí? Cuando la persona está en licencia de maternidad, ese auxilio que le dan a la mamá de licencia de maternidad, que es como ese sueldo, de ahí le descuentan los descuentos de ella. Y la EPS paga, la empresa, perdón, paga los otros porcentajes. La empresa, lo que le corresponde a la empresa, lo paga la empresa. Eso en una incapacidad de origen común. Entonces, en resumen, en una incapacidad de origen común, lo que le corresponde a la empresa lo sigue pagando la empresa. Lo que le corresponde al trabajador se lo descuentan de ese auxilio, de esa incapacidad que le van a dar. Listo. Ahora, incapacidad laboral, por accidente laboral o por enfermedad laboral. ¿Cómo
juega ahí esos porcentajes y mire lo que dice. La ARL, es que esa ARL es una belleza, muchachos. Mire lo que dice. La ARL se encarga del 4% que le descontaban al trabajador. La ARL. Y el 8, perdón. Ahí me equivoqué. La ARL le descontará el trabajo, pero del pago de la incapacidad. No, es lo mismo acá. Y el 8.5 y el 12 son asumidos, pero por la ARL. Bueno, ahí está el cambio, perdón. La ARL, aquí es donde yo digo que es como muy madre, pues. Ahí sí la empresa definitivamente no paga nada. Imagine, el 4%, lo que le corresponde al empleado, sigue pagándolo el empleado del auxilio. Sigue pagándolo el empleado. Pero lo que le correspondía a la empresa, lo comienza a asumir la ARL, que la ARL es muy buena. ¿Sí? O sea que si la empresa completamente ya no le va a pagar nada, porque no le va a pagar salud, ni pensión, ni nada, eso se va a encargar la ARL. Lo único que sí paga, más adelante lo vamos a ver, es primas. Eso se llama, ¿qué? No, seguridad social no. Bueno, primas, cesantías y intereses de las cesantías. Bueno, vamos a borrar acá. Y pasamos a la siguiente diapositiva. Bueno, eso es el decreto 1406 del 99 y la ley 100 del 93, pues que hablan de esos temas de quién paga esos porcentajes. Dice, si la empresa no está obligada a pagar para fiscales durante la incapacidad, y si la incapacidad es superior a un mes y no se paga el dinero a la caja de compensación, se perderían los subsidios, porque se supone que cuando uno está incapacitado no necesitan pagarle ni ARL ni para fiscales. Y ahí es el tema que yo les decía. Dice, primero tengamos en cuenta los siguientes puntos. El aporte al régimen de subsidio familiar se saca de la base de la nómina mensual de los salarios. Constituye salario todo lo que reciba el trabajador en dinero o en especie como contraprestación directa del servicio. Durante una incapacidad no se está prestando un servicio. El dinero que se paga, por ende, no constituye salario. Ese dinero se le denomina legalmente una prestación social. Teniendo en cuenta esos 3 puntos, dice, las prestaciones sociales no constituyen salario. Entonces dice, teniendo en cuenta ese punto, dice, si se analiza desde estos puntos de vista, se supondría que si la empresa no debe pagar caja de compensación, por ende, esta no pagaría los subsidios correspondientes al beneficiario. Pero, dice que el artículo 25 de la ley 21 del 82, clara y explícitamente dice la ley, durante los periodos de incapacidad por motivo de enfermedad no profesional, maternidad, accidente de trabajo y enfermedad profesional, o sea, independientemente de lo que sea la incapacidad, el trabajador beneficiario tendrá derecho a recibir el subsidio familiar. La superintendencia en el concepto 7404 del 2019 dice, pero por disposición expresa del artículo 25 de la ley 21 del 82, la caja de compensación familiar sí está obligado a pagar el subsidio familiar de los trabajadores beneficiarios a los beneficiarios de los trabajadores durante los periodos de incapacidad por motivo de enfermedad no profesional, maternidad, accidente de trabajo y enfermedad profesional. Bueno, muchachos, como siempre, esto es lo que dice la ley. Pero lastimosamente sucede mucho cuando hay incapacidades o licencias o algo y la empresa no paga caja de compensación. La caja de compensación sencillamente se enrancha y dice, no pagamos los subsidios, más que todo. Ahí lo que más sufre uno es los subsidios para los hijos,
los padres mayores. Y se enranchan y no pagan, y no pagan, y no pagan. Y eso le pueden poner la demanda que sea y todo, y ellos enranchados en que no pagan. Lo mejor para evitar problemas, evitar inconvenientes legales y todo, es que así esté incapacitado en licencia, la empresa pague caja de compensación. Es lo mejor. Ya, eso es una recomendación. Bueno, ya en cada una de sus empresas tendrán sus políticas. Si se quieren ganar demandas y cosas, pues cada empresa verá cómo maneja su situación. En vez de pagarle a un abogado un mundo de plata por todas las demandas que se le viene, pues, ¿por qué no paga la caja de compensación de un empleado que es el 4% del salario? Imagine, no, pues si es 1.000.000 de pesos, son 40.000 pesos. Yo prefiero pagarle 40.000 pesos a que un abogado me cobre 3, 4, 5 millones de pesos por solucionarme un tema de una tutela o una situación legal. Bueno, ¿qué pasa con mis periodos de vacaciones durante el tiempo en que estoy incapacitado? ¿Tengo derecho a salir a vacaciones? ¿Tengo derecho a que me las den en dinero? Mientras uno está incapacitado, muchachos, de acuerdo con la ley, aunque el trabajador se encuentre incapacitado, de todas maneras causa el derecho a las vacaciones. O sea que, digamos que una persona duró 2 años incapacitado. Esos 2 años le dieron por derecho 30 días de vacaciones. Ellas se van causando porque es que la vinculación del trabajador sigue con la empresa, sigue con ella. Y las vacaciones se van causando a pesar de que usted esté incapacitado. Dice, lo que ocurre es que solo las podrá solicitar o disfrutar una vez cese su incapacidad, o sea, una vez vuelva a retornar. O sea que imagine, usted duró un año incapacitado y ese año le dio derecho a 15 días de vacaciones y cuando llegó otra vez a trabajar, se va otra vez 15 días porque está de vacaciones, si quisiera. Y en cuanto a su compensación en dinero, eso solo procede si las partes se ponen de acuerdo al respecto. Si entre los dos deciden que esa plata, más bien entréguemela en dinero, se podría manejar de esa manera. ¿Sí? Bueno. Bueno, entonces dice trámites que debe realizar el empleador en caso de una incapacidad. Entonces, ¿cuáles son como esas diligencias o cuáles son esos procedimientos que debe hacer la empresa en caso de una incapacidad de un empleado? Entonces, eso es lo que vamos a ver a continuación. Primero, la empresa debe recibir del trabajador la incapacidad en papelería oficial de su EPS. Lo que normalmente uno hace es cuando un trabajador está incapacitado, es pedirle que, como en una primera instancia, mande la incapacidad por medio de, puede ser de una foto, ya, al WhatsApp o o escanear el correo electrónico. Pero lo primero que debe hacer un trabajador y lo primero que se le debe de inculcar a los trabajadores es que inmediatamente les pase algo, puede ser un accidente o puede ser una incapacidad que le den en la EPS por alguna gripa, alguna enfermedad que tiene. Lo primero que debe hacer es informar a la empresa. Eso es lo primero que hay que hacer. Hay que llamar, hay que mandar una foto, hay que escanear y mandar el elemento. Pero esa incapacidad debe llegar, la original debe llegar a la empresa. Entonces, se tienen unos tiempos determinados para llevar estas incapacidades a la empresa. No es necesario tampoco que se lleve inmediatamente, pero sí informar inmediatamente. Entonces, la empresa lo primero que hace es recibir esa incapacidad oficial de la EPS en papelería de la EPS. Segundo, bueno, pero vamos a hablar una cosita con relación a recibir del trabajo la incapacidad en papelería oficial de la EPS a la cual pertenece. En ocasiones hay situaciones en donde el trabajador es incapacitado por medio de, por ejemplo, EMI, ¿sí? Por medio de prepagada, ¿ya? O
sencillamente por una entidad privada. O sea, fue a donde un médico privado y que lo atendiera porque estaba enfermo. Entonces, ellos te van a dar una incapacidad, EMI te puede dar una incapacidad, si tú tienes medicina prepagada te va a dar una incapacidad, o si vas a una entidad privada te puede dar la incapacidad si así lo necesitas. Pero ninguna de ellas te sirve para llevar como incapacidad ante la EPS, porque tiene que ser una incapacidad de la EPS directa en donde tú estás afiliado. Entonces, antes de llevar esa incapacidad, porque esa no te la van a recibir en la empresa, tú lo que tienes que hacer es hacerla transcribir. Transcribir, ¿ya? Que es un proceso en el cual, permítame un segundito. Bueno, tienes que llevarla a transcribir. Que es un proceso en el cual en la EPS, eso sí lo tienes que hacer tú, porque tú tienes que llevarle la original a la empresa. En la EPS van a coger esa incapacidad, la van a transcribir en papel de ellos, papel membreteado oficial de la EPS, y una vez eso esté listo, la llevas a la empresa. Ese procedimiento no es inmediato. Usted incluso muchas veces uno hace la diligencia, lleva el papel y todo y le pueden decir venga en tantos días. Incluso eso entra a un estudio. No se trata de que sencillamente todas las incapacidades para transcribirlas transcriben inmediatamente y ya. Ellos validan pues el lugar donde usted donde supuestamente le hicieron esa incapacidad, si ese lugar pues cuenta con todos los elementos de ley para poder dar incapacidades, etcétera, etcétera. Bueno, pero una vez transcrita, usted la lleva a la empresa. Listo. Entonces ya digamos que la empresa la tiene en su poder esa incapacidad. Segundo, radicar la incapacidad en la EPS del trabajador. Esta debe generar un reporte de erradicación o de negación con sus respectivas causas. Eso lo hace la empresa. Ya, entonces, recibe la incapacidad y la empresa va y la radica. Normalmente no tienes que ir a radicar todo eso de una. Puedes acumular varias incapacidades, por ejemplo, al mes, y una vez al mes te dedicas a hacer esa diligencia. No tiene que ser que si hoy te dan una base y la radicas y mañana te dan otra base y la radicas, no, puedes acumular varias. Y pues la EPS, como te dice, te va a generar un reporte de erradicación. Una vez radicada la incapacidad, el pago se realiza por parte de la EPS en aproximadamente 20 días hábiles. Estamos hablando de alrededor de un mes larguito. Pues eso es lo ideal, que sea en 20 días hábiles. Hay a veces casos donde se demora más, pero pues es como lo que se supone que debería ser. Se puede, se puede efectuar en cheque o a través de transferencia electrónica. Realmente lo del cheque ya casi no se está usando. Hoy en día todo se maneja con transferencia electrónica y cuando la empresa se vincula a la EPS, o sea, lleva todos los datos para que la tengan en la base de datos, debe llevar pues la constancia de cuenta activa que le entrega el banco, llevas esa constancia y todos tus datos pues los suben al sistema y entonces por medio de esa cuenta que tuviste ahí te hacen pues la debida transferencia. Dice, nota, si es por transferencia electrónica, la EPS debe tener registrada la cuenta bancaria ante la EPS. Para hacerlo de solicitar el documento de matrícula al ejecutivo comercial o directamente en la oficina de la EPS. Pues el asesor te puede dar ese documento, tú lo llenas, lo diligencias, o puede la empresa pues ir directamente a la EPS y hacer la gestión. Algunos tips, ya como para terminar este tema de las EPS, de las incapacidades. Bueno, lo que ya les había dicho, que siempre que hay un accidente laboral,
se debe llenar el formato FURAT, que es el formato único de accidentes de trabajo, el cual se debe reportar ese accidente. Un accidente en el bueno, esta es importante, ojo con este detalle. Un accidente en el traslado hacia el trabajo o del trabajo hacia la casa no es considerado accidente laboral. No es considerado. Recuerden que los accidentes laborales los tramita la ARL. Los que no son laborales los tramita la EPS. Pero si usted va en su moto y va hacia el trabajo y se accidenta por X o Y motivo, usted no puede, digamos, alegar que como iba para el trabajo, entonces es un accidente que lo debe cubrir la ARL. No, eso lo va a cubrir es la EPS. Ni viceversa, que usted vaya del trabajo para su casa, le llegue a pasar algo y entonces dice que eso es un accidente laboral. Eso no sucede en Colombia. En otros países uno a veces se mete por internet y ve leyes laborales de otros países y hay otros países, creo que por ejemplo Perú es así, que si usted se está dirigiendo al trabajo o si usted está del trabajo a la casa, sí lo cubren como un accidente laboral. Pero aquí en Colombia no es así. Aquí en Colombia la única forma de que usted trasladándose de la casa al trabajo o del trabajo a la casa, la única forma que un accidente que le suceda en ese transcurso de viaje lo consideran un accidente laboral, la única forma es que esté siendo transportado por un vehículo de la empresa. Puede ser por el vehículo de la ruta o puede ser por un vehículo que te envían desde la empresa para que te transporte o algo por el estilo. Sería la única manera que te valen ese accidente como un accidente laboral. Y para los mensajeros, sí es accidente laboral cuando está repartiendo la mensajería. Adriana, a ver, para los mensajeros, dentro de su objetivo por el cual son contratados, mientras dentro de su perfil, digámoslo así, de su cargo, está toda la situación relacionada con trasladarse obviamente de un lugar a otro para repartir pues encomiendas, etcétera. Entonces en ese orden de ideas a él sí lo cubre, pero ojo con lo que te digo. Si él, por ejemplo, entra a la empresa, su horario de trabajo es entrar a la empresa desde las 8 de la mañana y salir a las 6 de la tarde, si se accidenta o se lastima, dentro de ese horario laboral, así esté en la moto, por fuera de la empresa en donde esté, sí sería un accidente de trabajo. Pero volvemos al caso, digamos que él está en la moto, si es la moto con la que él hace mensajería, todo eso, pero apenas se dirige a la empresa. Todavía no ha empezado su jornada de trabajo, ¿ya? O al revés, salió de la empresa, o sea, ya había terminado su jornada de trabajo y salió de la empresa. Entonces, si le llega a pasar algo, eso no lo cubre la ARL porque ahí no sería accidente laboral. Podríamos, por ejemplo, decir, bueno, profe, y si de pronto el mensajero hoy o en un determinado día tiene que quedarse hasta tarde haciendo diligencias, haciendo mandados, vueltas, saliendo de la empresa y normalmente él sale a las 6, pero es ese día en particular por un evento especial que tiene la empresa, él va a seguir hasta las 10 de la noche moviéndose en la moto. Si le llega a pasar algo, ¿qué pasa? Cuando se extienden las jornadas de trabajo, cuando los empleados tienen, digamos, paseos, integraciones en cualquier otro lado de la empresa, que se van todos por una integración a una discoteca o algo por el estilo, uno tiene que hacer el reporte ante la ARL. Tiene que informar a la ARL que usted va a hacer tal actividad, que usted va a hacer tal integración, que usted va a hacer determinada fiesta, que usted va a hacer una reunión con los funcionarios o con su grupo de trabajo en otro lado, que el mensajero, que todas las personas, incluyendo el mensajero, se van a quedar ese día hasta las 10 de la noche trabajando. Se debe hacer esa notificación. Eso es un registro que eso se hace por internet, eso no es nada del otro mundo, sencillamente se deja ahí plasmado eso, porque si llegara a pasar algo, usted tiene ahí el soporte de que usted informó, ¿ya? Entonces es muy importante saber todos estos temas relacionados con la ARL. ¿Listo? Bueno.
Entonces, en resumen, Adriana, la respuesta sería, si el mensajero está dentro de su jornada laboral, sí lo cubriría la ARL como accidente laboral. ¿Listo? Bueno. Dice aquí que el decreto 1295, ¿sí? Del 94, inexequible desde el 2006, ley 1562 de 2002, inciso, bueno, 4, artículo 3, dice, igualmente se considera accidente de trabajo el que se produzca durante el traslado de los trabajadores o contratistas desde su residencia a los lugares de trabajo o viceversa, cuando el transporte lo suministre el empleador. Eso es lo que yo les decía ahora rato, que sí sería accidente de trabajo, sí sería accidente de trabajo. Uy, ahí. También que esto está. Sí sería accidente de trabajo únicamente si el transporte lo suministra el empleador. Sería la única forma. Ya, por ejemplo, tener ruta o algo por el estilo. Las incapacidades por enfermedad general se reconocen cuando se hayan cotizado 4 semanas en adelante. O sea que durante el primer mes se supone que no se tiene, no se pagan incapacidades. Después del primer mes ya se comienzan a pagar las incapacidades.